Ok, bueno. ¿Pasa a vosotros? ¿Pasa a usted, hermanita Claudia? ¿Cómo la tratan? ¿Bien? ¿Sí? Si la tratan mal me informa, ¿ok? Ok, pasa a ustedes. Bienvenidos a otra transmisión más, a otra escuela más en este sábado 20 de febrero de 2021. Me encuentro acá con mi esposa, la hermanita Claudia García, que nos acompaña en esta mañana. Va a estar acompañándome como siempre, participando en las lecturas, ¿verdad? Ella nos ayuda con las lecturas y también pues tiene sus opiniones, así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de aquellos que nos están mirando de manera virtual, simultáneamente. Y también les deseamos bendiciones a aquellos que en el futuro pues verán estos temas, estos programas, que sea de gran bendiciones para ustedes. Ahora nos encontramos en el primer trimestre titulado Una familia fiel, hablando de la historia de Abraham y Sara, de los cuales la descendencia de la fe, ¿verdad? Los herederos de la fe. Y dice que si somos de Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, entonces nosotros también somos simiente de ellos y tal cual herederos, también las promesas. Así que bienvenidos. Nos encontramos en la lección número 8 en este día, titulada Aquí vamos de nuevo. Así que tenemos mucho que aprender aquí en esta lección, como en todas. Dice así el versículo en la epístola de Santiago, capítulo 5, verso 16 y porción del verso 20, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, esto significa que cuando a una persona que está en pecados se le da una instrucción, un consejo y se ora por él, que es el punto de nuestra lección también, pues si se arrepiente, pues se salva su vida, ¿verdad? Multitud de pecados, porque si deja de estar pecando todos los días, ya que he mencionado en otras ocasiones que una persona que no está reconciliada con Dios, obviamente cuando está reconciliado con Dios, pues limita la práctica del pecado, tal vez a un mínimo muy reducido o casi nada, mientras que una persona que no está reconciliada con Dios, todo lo que hace por lo general es pecado, ¿verdad? Se le va acumulando y acumulando, entonces por eso es este versículo. Bien, nuestra lectura básica está en el capítulo 20 de Génesis y quiero darle la bienvenida a los que ya se están sumando en nuestra transmisión. Tenemos a nuestra hermanita María Mendoza, ahora no desde Holland, Michigan, sino que nos acompaña por aquí en un suburbio cercano. Y más tarde, si el Eterno Dios lo permite, pues la tendremos aquí en este hogar. Así que tenemos mucho gusto porque por aquí anda visitándonos en el área de Chicago. A nuestro hermano Jack Mota nos acompaña también, dice: pasa vos, hermano, Happy Sabbath también para usted, hermanito. Nuestra hermanita María Mendoza, ok, nos acompaña, acompañada de nuestra hermana Esperanza Laureano, por ahí la tenemos, nos da mucho gusto tenerla de regreso con nosotros, y que pues a ver si nos pueden ayudar también a participar de una manera simultánea en las preguntas, ¿verdad? Cuando vienen, están muy interesantes y muy edificantes, ¿verdad? Tienen mucha enseñanza para nosotros, como todas las lecciones que hemos tenido. Pero en este caso, pues es también un caso muy especial. Así que bienvenidos nuevamente. Aquellos que no puedo leer porque están detrás de amigos que no son mis amigos que están conectados, les damos la bienvenida y que sea de gran bendición para todo y cada uno de vosotros, así como lo es para nosotros, esta familia que Dios ha bendecido y nos ha utilizado precisamente para bendecir a otros a través de su palabra, a través de esta participación, la cual pues no es nuestra, sino que Dios a través de nosotros. Así que vamos a hacer una breve oración para poner esto en las manos de Dios. Ya se ha puesto, pero vamos a hacerlo todos juntos. Si desean acompañarnos, la bienvenida a alguien que se acaba de integrar, Saúl. ¿Qué es? ¿Saúl qué? No me da aquí mi teléfono, ¿verdad? ¿Qué le dice? Gilillo Rivas, mi sobrino. También nos da mucho gusto que esté con nosotros. Qué bueno que nos acompañe. Ojalá tenga tiempo de quedarse, ¿bien? Así que
Déjenme ver, ahí nos está apareciendo Saúl Talé López. Bueno, la bienvenida. Parece que este dispositivo no me está dando los nombres como a veces no me los da. Ok, vamos a poner en las manos de Dios este servicio, así que si gustan acompáñenme a hacer una breve oración. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en lugares inaccesibles a la corrupción, tú que estás lleno de gloria, de magnificencia y que millares de ángeles te adoran de día y de noche. Precisamente por eso, Señor, por tu condición de creador y tu poder. Estamos en tus manos, encomendados en este momento a través de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo, para darte gracias por tus bendiciones, por tu gran amor, por tu misericordia que has tenido para con nosotros, en darnos la oportunidad de poder despertar y ver la luz de otro nuevo día para contemplar tu grandeza, tu belleza, tus maravillas, Señor, y también entender tu misericordia hacia nosotros. En este momento, como vasos a tu disposición, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestras iniquidades, lo que de nosotros pudiese impedir esta relación o esta transmisión. Te pedimos que nos perdones en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que así podamos presentarnos ante ti como vasos limpios y útiles en tu ministerio, para que a través de nosotros, con el poder de tu Espíritu Santo y la espada de dos filos que es tu palabra, tú puedas edificar a otros a través por medio nuestro, Señor, y con el poder de tu Espíritu Santo, como mencioné anteriormente. Así puedas impulsar este mensaje hasta el fondo del corazón de cada uno de aquellos que tengan la voluntad de estar reunidos de una manera simultánea, y también en aquellos que en el futuro verán estos temas, Señor, estos programas. Así que en tus manos divinas nos ponemos, Señor, entendiendo que la honra y gloria siempre es para ti y la edificación para tu pueblo. Bendice a todo y cada uno de nuestros hermanos nuevamente, Señor. Te pedimos todos estos favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra lectura bíblica en el capítulo 20 del libro de Génesis. Si alguien tiene el deseo de, si tiene una Biblia a su alcance, ¿verdad? A su mano, y desea acompañarnos con su vista, porque eso es muy importante, que lo que pues nosotros estemos leyendo, pues, todos lo lean, para que así pues haya una constancia, ¿verdad? Una prueba de que estamos leyendo lo correcto. Y pues el leer la palabra de Dios es algo también muy importante, porque es palabra de Dios impresa, y las palabras tienen un espíritu, como dice, cuando lo aplicamos a nuestra vida, simplemente Dios hace una excelente transformación en nosotros. Así que damos la bienvenida nuevamente a nuestra Esperanza, hermanos. Bueno, ya le dimos la bienvenida a nuestra Esperanza Laureano, a nuestro sobrino Guiño Gilberto Rivas Jr., ¿sí, verdad? Y nuestra hermanita Norma Melchor se volvió a acordar de los pobres y aquí nos está visitando otra vez desde Monterrey, Nuevo León, después de que nos dimos una agarra el otro día, pero en buena manera, ¿verdad? Nos gusta bromear ahí, así que para que la gente que vea me diga que estamos faltando nuestro respeto, al contrario, siempre así nos llevamos, y ahora ya incluyó a nuestra hermanita Marta López. Me da mucho gusto, ¿verdad? Una relación de amistad que tenemos, nos da mucho gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Así que vamos a dar inicio a nuestra lectura. Nuestro título no lo mencioné, ¿verdad? Sí lo mencioné. Aquí vamos de nuevo, y vamos a proceder con la lectura en el capítulo 20 el capítulo 20 de Génesis. Por favor, nuestra hermanita Claudia, mi esposa, nos va a leer, mientras se me olvidó mi taza de café aquí, permítame. Ok. ¿Puedes explicar la lectura, por favor? De ahí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: ¿él es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta,
y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿Qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Gracias. Tenemos una lectura muy interesante, ¿verdad? En un caso aquí, pues lo pudiésemos considerar como un chasco, un resbalón tremendo de Abraham, ya no por primera vez, sino ya miramos ya miramos la otra vez en Egipto, ¿verdad? Que cometió un error, según nosotros, pero ya entendimos que, o sea, o que los errores y los fracasos Dios los utiliza para fortalecernos más, que es lo que se puede entender en estas lecciones. Y en este caso no fue la excepción, que Abraham se presenta, ahora se va hacia el sur, habita en una tierra y va al rey y presenta a su esposa como su hermana y ella como su hermano a él. Y aquí vemos lo que sucedió. Abimelech va y la toma con el propósito de tenerla como su mujer. Vemos que inmediatamente Dios actúa y le pone una sentencia de muerte al rey y le da la opción que la regrese, y también que esa maldición que ya se había acarreado tanto a su vida personal como a su familia, a su hogar, inclusive estaban sentenciados a muerte el rey con todo lo que tenía, todo. Entonces dice: ok, regrésala, y a Abraham lo considera Dios como su profeta, dice: él orará por ti. Y ya leímos la historia y lo importante que vamos a ver en el desglose de esta lectura, en la introducción y también en las preguntas, ¿verdad?, que tenemos, porque está muy interesante esta historia, donde hay mucho que aprender entre la relación nuestra como familia, como congregación, y también en el comportamiento de los líderes, porque es precisamente uno de los puntos principales que debemos aprender en las preguntas, que son las primeras 2 preguntas que se nos hacen aquí, donde debemos aprender precisamente acerca del comportamiento de los líderes, y debemos entender que nos pueden fallar 1, 2 o más veces. Entonces, ¿cuál sería nuestro responder hacia ello? Eso va a ser lo importante que vamos a contestar durante nuestras preguntas, ¿ok? Seguimos dándole las bienvenidas a los que nos acompañan. Se ha unido a nuestra transmisión nuestra hermanita Margarita Carrera. Le enviamos también un pasavoz a nuestro hermano Juan Carlos Ocampo, que está presente con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlo como siempre. Bueno, segunda vez que nos acompaña, nos da mucho gusto y ojalá que nos siga acompañando. Muy bien. Una intrigante lectura, historias bastante a veces pues, difíciles de creer para nosotros, ¿verdad? Pero debemos de aprender de ellos, como hemos venido viendo.
Tenemos pues nuestra introducción titulada en este caso Medite en esto, y tenemos aquí a nuestra hermanita que ya está más que lista para pues hacer la lectura en estos párrafos, por favor. El viaje de fe continúa para Abraham y Sara. Sin embargo, incluso con nuevos nombres y una esperanza fresca, se hace difícil romper algunos hábitos viejos. Se dirigen hacia el sur, asentándose en Gerar, donde Abimelech es rey. Para nuestro asombro, Abraham cae en un patrón de comportamiento ya muy usado, igual que en Egipto. Sara es presentada como su hermana, y el rey la toma por esposa. Esto viene como un golpe. Como padre de la fe, ¿dónde está la fe de Abraham? ¿Acaso no ha aprendido de sus errores? Es muy probable que Sara esté embarazada en ese momento. ¿Por qué arriesgarla a ella, a Isaac y a la comunidad que sufriría por su cobardía? El mal comportamiento de Abraham es solo el primer giro inesperado en esta historia. Después viene la sorprendente integridad del cananeo, Abimelech, quien sin saberlo ha tomado a la esposa de otro hombre. Igual que en Egipto, Dios desciende con venganza para proteger a Sara. Muerto eres. A Sara e Isaac. Muerto eres, le advierte Dios al rey pagano en un sueño. Entonces comienza una conversación extraordinaria. Sigue. Abimelech apela a Dios como un hombre que lo conoce. Señor, ¿matarás también al inocente? Él aún no se había llegado a ella y defiende la inocencia de sus manos y la integridad de su corazón. Con sencillez de mi corazón, responde el rey en esencia. ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, él es mi hermano? Me engañaron. Abimelech ruega a Dios que juzgue con justicia y que tenga misericordia. Ok. Vamos a hacer una pausa ahí para dar una revisada a estos dos párrafos, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí, según lo que nos dice nuestro primer párrafo, que aparentemente Abraham no ha aprendido de los errores del pasado, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser muy interesante mantenerlo en mente para cuando lleguemos a las preguntas, porque estamos sabiendo del más máximo líder y elegido por Dios, de donde viene la salvación, donde vienen las genealogías del pueblo de Dios, y para que se imagina que debía ser perfecto e intachable. O sea, aquí tenemos los detalles, porque Dios no oculta en su palabra los defectos de sus hijos. Como a veces los presentan, el faraón, por ejemplo, en Egipto se presentaba como intachable, inclusive que ni al baño iba. Así le hacían creer a la gente que era un dios y que wow. O sea, les ponen una apariencia totalmente falsa, ¿verdad? Dios no, Él manifiesta y da a conocer los defectos de sus hijos, porque así debe ser, tiene que ser con integridad, con sinceridad sobre todo. Entonces estamos viendo aquí la historia de Abraham, que aparentemente hubo un acuerdo desde antes de salir del lugar original de donde salieron cuando Dios hizo el llamado. Lo que hemos entendido, que hubo un acuerdo entre Dios y también según lo que podemos entender, pero sobre todo entre Sara y él, que dijo, al lugar que vayamos, tú te vas a presentar como mi hermana y yo como tu hermano. Ese es el trato, y por eso sí que es una situación antigua, vieja, como dice aquí el primer párrafo. Dice, incluso, dice, el viaje de la fe continúa para Abraham y Sara. Sin embargo, incluso con nuevos nombres y una esperanza fresca, se hace difícil, y este es el detalle, el dilema de todo el asunto y de todo el ser humano, que vale la pena mencionarlo o subrayarlo, que se hace difícil romper algunos hábitos viejos. He ahí el detalle y el quiste precisamente, que a veces, o que padecemos casi de por vida algunos de nosotros, tal vez todos, en unos de una manera y otros en otra. Y esto es lo importante, este párrafo, ¿verdad? Bien, pues ya mencionamos, ¿verdad? Y las preguntas importantes después que engañan al rey, porque lo engañaron, le llega la advertencia por parte de Dios, pues el rey también se defiende diciendo, pues oye, ellos me engañaron, entonces
las preguntas aquí que hacen. ¿Dónde está la fe de Abraham? Dice, no ha aprendido de los errores del pasado. Dice, no ha rompido con ese mal hábito. Dice, esto viene como un golpe. Dice, como padre de la fe. ¿Dónde está la fe de Abraham? ¿Acaso no ha aprendido de sus errores? Es muy probable que Sara esté embarazada exactamente porque en el capítulo 21 vamos a ver el nacimiento de Isaac. Entonces es grave el asunto, cómo arriesga Abraham a su esposa y cómo se la lleva como, y teniendo en mente que la va a tener como por esposa el rey. Entonces es crítico el asunto y también para nosotros algo difícil de entender, ¿verdad? Es muy probable que Sara esté embarazada hasta ese momento, dice, y luego viene otra vez la pregunta, ¿por qué arriesgarla a ella, a Isaac y a la comunidad que sufriría por su cobardía? Lo llama cobarde, así en lo que estamos leyendo aquí. Entonces, pues en este caso vino el castigo de Dios para el rey y toda su familia y todo que quedaron estériles, porque dice que hubo ese castigo por parte de Dios hacia ellos. Bien, entonces ya miramos que el rey apela, ¿verdad?, a Dios y le dice, hey, pues ellos se presentaron como hombre y mujer, eso no es mi culpa, y aquí miramos pues que Dios también les da la salida, ¿verdad? Esto nos quedamos en el párrafo y vamos a continuar, por favor. En respuesta a esta demostración de fe, Dios le da esperanza de vida. Él sabe que Abimelech tomó a Sara inocentemente, y por eso él había actuado para protegerlo de que la tocara. Era un asunto de vida o muerte, pero Dios tiene un remedio en dos partes. Abimelech debe regresar a Sara con Abraham, y Abraham debe orar por Abimelech. De esa manera vivirá y no morirá. Ok, eso también nos falta haber acabado este párrafo ahorita, ¿verdad? Entonces es donde completa, ¿verdad? Cuando él dice a Dios, hey, yo la tomé con integridad, yo no me di cuenta, ellos me engañaron. Entonces Dios dice que aquí hace le da la salida. Dice que es un asunto de vida o muerte. Y esto es lo importante de haber entendido este párrafo para nuestra pregunta número 2, ¿verdad? De vida o muerte, pero Dios tiene un remedio en dos partes. Que la regresas y Él ora por ti. Es interesante. Este párrafo va a ser muy interesante y esencial en todas nuestras respuestas. Tú regresas a Sara, va a orar por ti, porque ya Dios no podía hacer nada por él, iba a utilizar un sacerdote, aunque así era lo que hacía el sacerdote en aquel tiempo, pero aquí Abraham es presentado como un profeta y dice, Él va a orar por ti. Bien, entonces dice, Abimelech debe regresar a Sara con Abraham y Abraham debe orar por Abimelech. De esa manera vivirá y no morirá. Muy bien. Tenemos el siguiente párrafo, por favor. Bueno, esa es una sorpresa también. Dios llama a Abraham su profeta, y aunque culpable, debe interceder por el rey que es inocente. El temor cae sobre el reino cuando se corre la voz. Abimelech regresa a Sara, pero va acompañada de una dura reprensión hacia Abraham. En esencia, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Por qué? Esa es una pregunta justa. Abraham trata de racionalizar sus acciones. Su miedo que no había sido enfrentado y que estaba profundamente arraigado es la raíz de esto. Él admite que había sido una práctica habitual de tiempo atrás. La defensa de Abraham fue más o menos así. Ella es mi hermana, hija de mi padre. Y cuando Dios me hizo salir errante, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares que lleguemos digas que de mí mi hermano es. La media verdad, por supuesto, es una mentira, y lo que Abraham piensa de los extranjeros es equivocado. El temor del Señor está en ese lugar, tal como Abimelech lo había demostrado. Irónicamente, es Abraham quien carece del temor correcto en este caso. El pagano había sido más justo que el profeta. Ok, bien. Entonces aquí estamos viendo dos párrafos también muy interesantes, ¿verdad? Dice, bueno, esta es una sorpresa también. Dice, Dios llama a Abraham su profeta, aunque culpable, debe interceder. Esto también es bien interesante recalcarlo, resaltarlo,
porque es una persona escogida por Dios, Abraham. El otro es un pagano, es una persona escogida por Dios, pero no es perfecto, tiene virtudes, tiene defectos. Y esto es lo importante. Dice, aunque culpable, pero es un hijo de Dios, escogido, debe interceder, aunque culpable, debe interceder por él, que es inocente. ¿Sí? El culpable que provocó eso, ahora va a interceder por aquel que era inocente, pero es pagano. O sea, directamente Dios no se va con el pagano y lo justifica, sino que apela a sus hijos, a sus siervos, aunque no perfectos. Y esto quiero que entendamos todo, porque lo vamos a ir viendo en las preguntas. Muy importante esto, ¿verdad? Dice, el temor cae sobre el reino cuando se corre la voz. O sea, Abimelech se le echó al mundo abajo. Y esta es una estrategia, lo mencioné cuando Abraham se presentó a Sara en Egipto como su esposa, y cómo lo utilizaba en cierta manera para avergonzar al rey, para avergonzarlo, para que quedara humillado. Y al final, para reivindicar o reparar el daño, el rey tenía que darles riquezas es la tradición que le había mostrado anteriormente. Entonces utilizó la misma táctica y arriesgando aún a un gran costo, ¿verdad? Porque estaba el costo que iba a arriesgar de que tomaran su mujer, pero ahí sacó otra vez ganancia, ovejas y ganado y plata y todo eso le dio el rey. Pero aquí, luego, el rey dice que llama a sus criados y les hace saber todo lo que Dios le dijo. ¿Saben qué? Viene una destrucción sobre nosotros por esta causa. Y también dice después que informó al pueblo, a su reino, el rey, le llamó a Abraham y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué te hicimos? ¿O qué viste? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces el rey dice, bueno, ella legalmente es mi media hermana, pues es hija de mi padre, me acuerdo cómo dice, es hija de mi madre, pero no de mi padre, algo así. Ella es hermana, hija de mi padre. Hija de mi padre, o sea, era hija del papá, pero no de la mamá, era media hermana de él, era cierto, por eso dice medias verdades. Medias verdades utilizó, pero lo crítico de todo es que estaba actuando de una manera ventajosa, en cierta manera, Abraham, mientras el rey no lo hizo de una manera ventajosa, sino que lo hizo por integridad. Entonces, aquí estamos viendo cómo el rey le está haciendo preguntas a Abraham. ¿Qué nos has hecho? Dice, ¿en qué pequé yo contra ti que has traído sobre mi reino tan grande pecado? Y le dice, ¿por qué? Entonces, pues sí, como dice, es una pregunta muy justa. Y se la está haciendo ya después de que él arregló su asunto con Dios o habló con Dios, o en sueños Dios se le manifestó a Abimelech. Ahora él se está confrontando con Abraham y le está haciendo estas preguntas. Esta es una pregunta justa. Abraham trata de racionalizar sus acciones. Dice, su miedo que no había sido enfrentado y que estaba profundamente arraigado es la raíz de esto. Él admite que había sido una práctica habitual tiempos atrás, y fue donde mencioné anteriormente que se pusieron a una práctica habitual y donde ellos se hicieron al acuerdo al salir de la tierra donde Dios los llamó, ok, tú te vas a presentar como mi hermana y yo como tu hermano. Esa es la práctica habitual, pero hubo fracasos y problemas y aparentemente pues no los aprendió, ¿verdad? Y esto es muy importante también. La media verdad, dice, por supuesto es una mentira, y lo que Abraham piensa de los extranjeros es equivocado, porque él pensaba que allí no había temor de Dios. Por eso le dice, pues yo pensé que en un pueblo pagano no había temor de Dios, entonces yo por eso actué así, porque sabía que me iban a quitar mi mujer y me iban a matar. Pero aquí dice, Abraham piensa de los extranjeros es equivocado. El temor del Señor está en ese lugar, tal como Abimelech lo había demostrado. Irónicamente, dice, es Abraham quien carece del temor correcto en este caso, y es cierto. El pagano había sido más justo que el profeta, que Abraham. Entonces esto también nos va a ayudar en nuestras respuestas. Vamos a leer el último párrafo. Los últimos 12. Esta historia, si no es toda la lección, finaliza con Abimelech dándole a Abraham regalos e invitándole a establecerse en cualquier lugar de sus tierras, y dándole 1000 piezas de plata para vindicar el honor de Sara. En retorno,
Abraham ora por la vida del rey y su reino. Las matrices que Dios había cerrado por causa de Sara se abren. Todo es restaurado y sanado. No es muy sorprendente de que el Señor haya escogido los fracasos para la fe. Los fieles no están sin culpa. Y Abraham prueba que incluso las oraciones de un justo imperfecto valen mucho. Bien, muy interesantes estas dos partes también, ¿verdad? Aquí estamos viendo, dice que esta historia, si no es que toda la lección, finaliza con Abimelech dándole a Abraham regalos e invitándole a establecerse en cualquier lugar de su tierra y dándole 1000 piezas de plata para vindificar el honor de Sara. Bien, según la tradición, ¿verdad? Como este era un rey pagano y se dice que al ofrecer esa cantidad de dinero que en términos reales dice que eran como 12 kilos de plata, algo que una persona pudiera trabajar de por vida para poderlos tal vez tener. Entonces dice que esto es ser una que ellos ofrecían como una ofrenda que ofrecían a sus dioses para apaciguar su vida, porque conforme a los dioses que ellos tenían, ellos no reconocían al Dios de Abraham como lo que es, pero sí tenían reverencia a sus propios dioses, y era íntegro este rey, de hecho. Entonces dice que para apaciguar la ira de sus dioses, ofrecían ellos para reparar el daño también a las víctimas, ofrecían cierta cantidad de dinero, una cantidad grande, extraordinaria, para apaciguar su ira. Pero aquí vemos que a Dios no se apacigua con dinero, ni con oro, ni plata, sino ya miramos cómo utilizó a Abraham para que orara por él y para que pudiera perdonar al rey, aunque era inocente, y el otro culpable, como lo vemos. Y la última parte es muy importante. No es muy sorprendente que el Señor haya escogido los fracasos para la fe. ¿Por qué digo esto y por qué se está escrito esto? Porque hemos visto los fracasos de Abraham en Egipto y las metidas de pie o de pata, vamos a decir, que ha cometido, los resbalones, pero luego lo vamos a afirmar en la próxima lección, que es el capítulo 21. Más adelante, sería en el capítulo 23, me parece, cuando ofrece a su hijo en sacrificio. O sea, ahí ya está una fe afirmada. O sea, por eso estamos viendo que el tambaleo y los fracasos lo llevan a ir madurando cada vez más, hasta cuando ya llega al punto que Dios le pide a su propio hijo en sacrificio. Me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? A su propio hijo en sacrificio, y él no se lo niega. Es una fe establecida, una fe firme ya. Pero por eso me gusta la parte donde dice que el Señor escoge los fracasos, las resbaladas, las caídas para afirmar más nuestra fe. Dice, los fieles no están sin culpa, y no hay ni una persona que diga yo no tengo culpa. Dice, y Abraham prueba que incluso las oraciones de un justo imperfecto valen mucho, porque es una persona escogida por Dios. Entonces, cuidado con juzgar nosotros o criticar a una persona que Dios ha escogido, porque el juzgar no pertenece a nosotros, sino que es lo que pertenece. ¿Qué le dijo a Dios a Abraham que hiciera con el rey? Que orara por él. Y esa es la clave de nuestra parte, no juzgar a las personas que caen, sino orar por ellos, que Dios los restaure, sean líderes, sean lo que sea, y eso lo vamos a ver más detalladamente en las preguntas. Muy bien, así que ya están listos. Damos la bienvenida a Alexander López, se ha unido a nuestra transmisión también. Ya tenemos todos los demás, ¿verdad? Ya les hemos dado la bienvenida. Bien, vamos a dar inicio a las preguntas. Dice, responda. Ahora sí. Responda, a ver si nos puede leer la pregunta, hermanita Claudia. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Dios y Abimelech en el sueño que tuvo? Génesis 20, 3 al 7. Bueno, vamos a leerlo para dar una refrescadita, si gustan. Capítulo 20, ¿verdad? Dice, la pregunta es otra vez, quiero repetirla. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Dios y Abimelech en el sueño que tuvo? Génesis capítulo 20, ya lo dejamos, vamos a ver. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es.
Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con tu integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si Bien. no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ok, bien. Ahí tenemos pues esta pregunta, nuestra primera pregunta y la lectura bíblica que nos acaba de leer nuestra hermanita. Y la pregunta otra vez, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Dios y Abimelech en el sueño que tuvo? Porque Dios se le reveló, se le manifestó en el sueño a Abimelech y él entendió el mensaje. Él no dijo, no, pues algo que vino ficticio o algo que, no, se manifestó y él comprendió la magnitud del problema. Entonces, aquí vemos la sentencia que Dios le hizo. Lo sentenció a muerte, pero luego vemos que le dio también la salida, el remedio. Entonces voy a ver nuestra hermanita María Mendoza nos escribe a Dios, dice, una vez más rescata a Sara del rey y a Isaac porque sería el hijo de la promesa. ¿Ve? O sea, era A, ¿verdad? Inciso, gracias. B, Abimelech pide a Dios que obre con justicia y que tenga misericordia. Gracias, muchas gracias por tu respuesta, hermanita María Mendoza. Muy excelente, exactamente. Algo de lo que podemos observar también, ¿verdad? Como Dios se revela a un pagano, un cananeo pagano, porque esto es inusual, o no era inusual, como estaba revisando también algunos documentos de historia, donde dice que si Dios se le manifestó a Israel muy escasas veces en sueños, se le reveló, claro, se manifestaba cada rato, pero como en sueños, dice que muy escasas veces se manifestó a su propio pueblo. A sus profetas, claro, se les manifestaba, pero al pueblo de Israel dice que se les manifestó muy escasas veces. Pero en este caso se le manifestó a un pagano. Entonces tal vez el rey no entendió quién era el Dios verdadero, pero él sí supo que a lo que él creía, su manera de creer, había una reprensión contra la acción que había tomado, porque él tenía entendido que conocía a Dios y conocía también las consecuencias del adulterio. Entonces, es interesante que era un rey íntegro, pagano, pero íntegro. Y esto también lo vamos a utilizar cuando corresponda a nuestras preguntas. Un rey pagano, pero era íntegro. Y Dios le está demostrando aquí un juicio, pero como vimos también le dio la salida. Dijo, ok, estás sentenciado a muerte y no solamente tú, sino todo lo que tienes, lo que te pertenece a tu propio reino. Todo lo que tenía estaba sentenciado, que dijo, eres muerto. ¿Por qué? Porque has tomado la mujer de alguien, porque ella es esposa de alguien, está casada con alguien. Entonces, lo que hemos visto, ¿qué es lo que podemos, dice, aprender acerca de esta situación? ¿Qué es lo que podemos aprender? Dice, primero, Dios habla a un cananeo pagano. Estoy leyendo lo que es un artículo de la guía. Dice, alguien que no pensaríamos ser digno por ser alguien ajeno al pueblo de Dios, escogido de Dios, ¿verdad? Pensaríamos, no, pues Dios, esto no es digno para que Dios se manifieste el día de hable. Pero tenemos que aprender eso, que Dios se puede manifestar en otras personas porque son íntegras. Y eso cuenta mucho, que no seamos hipócritas, sino que si hay personas que no son del pueblo de Dios, pero inclusive pueden ser más íntegras que nosotros. Entonces Dios puede manifestarse también a ellos. Y sí dice la palabra de Dios es una advertencia de muerte, pero también conlleva esperanza de vida, si precisamente aquí es algo muy interesante, si el rey obedece. Porque le dijo, devuélvela, y si no la regresas, morirás. O sea, ahí está la advertencia. Regresa a la mujer, que no es tuya, y si no la regresas, sé que aquí morirás tú y todo lo que tienes. Entonces, podemos ver que no actúe con ventaja en su defensa. Él no actuó con ventaja al ver que llegó aquel forastero y que no, le voy a arrebatar a su mujer, sino que ellos dijeron, es mi hermana, y ella dijo, es mi hermano. Entonces no sé cuál sería la costumbre que tenían los reyes de que
si alguien venía con alguien que les gustaba y tomarla, y era legal o yo qué sé. Pero en el temor que ciertamente él tenía a sus dioses, él sí tuvo ese temor y dijo, ok, y ya miramos cómo también el rey procedió dando regalos como para vindificar la honradez de Sara, porque imagínate ya pensar que ya la tiene otro y que es el marido de una, es esposa de uno y luego ahora la va a tener otro, pues es una vergüenza, un desprestigio. Entonces pagó eso pues para vindificar la honradez de ella, ¿verdad? Entonces Dios provee la solución. Abimelech, es lo que ya hemos estado viendo. No sé si tengamos más respuestas, porque van con la pregunta de nuestra hermana. Dios dice una vez más, rescata a Sara, ¿verdad? Para que no fuese, dice, yo te he evitado que la toques. Posiblemente ahí iba a venir la promesa. Imagínate cómo iba a ser eso, que iba a estar toda ya manoseada por otros hombres. Entonces Dios impidió todo eso. Y también pues manifestó su justicia, su sentencia de muerte y también su justicia al Abimelech si él obedecía. Creo que esa hermana Claudia, no sé si tengas algún comentario todavía, ¿no? Ok. Tenemos ahora la número 2. No sé que no hay más hermanos que nos están dando su respuesta. Vamos a ir a la número 2. Dice así la número 2. ¿Qué es lo que aprendemos acerca? Bueno, ya miramos primero lo que aprendimos de Abimelech y Dios en tu interactuar con el sueño. Ahora vamos a ver la acción de Abraham. Dice, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Abraham en referencia a su respuesta defensora? Ahí tenemos versos 9 al 13, ¿verdad? Versos 9, a ver qué aprendemos acerca de Abraham, acerca de su defensa, respuesta defensora. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bien. Entonces aquí estamos viendo la actitud de Abraham, su mal hábito que tenía, y ahí está el acuerdo que hizo con su mujer. Dice, harás merced, que me harás el favor, ¿verdad? Cuando vayamos a lugares donde vamos a peregrinar, que digas que tú eres mi hermana y que yo soy tu hermano. Este es el trato en el que ha llegado, pero hubo, como estamos diciendo, una mala actitud, acción por parte de Abraham, que sí era su media hermana, pero el detalle aquí fue que hubo medias verdades y fue un engaño al rey, fue un engaño. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Abraham en referencia a su respuesta defensora? Ya lo leímos en el verso. Entonces, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Dios utiliza los temores, y en este caso, pues si lo podemos llamar como lo llamaron en la introducción, la cobardía y aún los fracasos de una persona, en este caso de Abraham, para fortalecer su fe. Y como les digo, lo vamos a ver en las siguientes lecciones, si pueden mantener esto en mente, como todo eso fue haciendo madurar a la persona, fue haciendo madurar a Abraham. Y me gustaría hacer un poquito de referencia también a lo que es la guía, que esto es importante para nosotros cuando tenemos en alto a un líder, por ejemplo, puede ser entre esposa y esposo, entre tu pastor, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el líder, y eso es lo que que tenemos que aprender aquí, que debemos de aprender aquí, de que cuando tenemos en alto a una persona y luego da el resbalón, y no nada más el resbalón, sino la caída total, nos defrauda, ¿verdad? Sentimos como que nos defrauda y eso
hermosura que pudiésemos verlo de una manera figurativa o literal, que podemos ver a esa persona, pues se empaña, ¿verdad? Se empaña en gran manera. Entonces dice, lo que dice en la primera parte, dice, siempre será decepcionante descubrir los fracasos y defectos de carácter en aquellos que respetamos. Eso es muy importante reconocerlo. Obviamente, a veces no podemos imaginar, y pues tan bonito que predica, tan bien que había salido todo, y cómo fue a suceder hoy. Pues debemos aprender en primer lugar a no poner nuestros ojos en los líderes, porque si vamos a poner los ojos en alguien, ¿en qué los debemos de poner? En Dios. En Jesucristo. En Dios y en Jesucristo. En ellos, porque ellos no fallan. Ellos sí que sean nuestro objetivo, nuestro blanco, nuestra mira, nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro vivir. Nuestra confianza al 100%. Pero poner la confianza en un líder, tenemos que tener estar conscientes de que nos va a defraudar algún día. O sea, tenemos que tener esa posibilidad. Si no lo hace, qué bueno. Qué bueno que no lo haga. Pero tenemos que estar conscientes de que es un ser humano, y aquí tenemos los ejemplos de los más altos, personas que hablaban directamente, que escuchaban la voz de Dios. Nuestra hermanita María Mendoza dice, un pagano, Abimelech, había sido más justo que un profeta. Exacto, fue más justo, como lo miramos en las lecturas anteriores, que un pagano. Bueno, yo tengo aquí también en la lista, dice, Dios usa los temores y la cobardía o los fracasos para fortalecer nuestra fe. Bueno, ya mencionamos de la decepción que pudiésemos llevar por causa de la caída de un líder. Y lo que debemos aprender aquí, o lo que aprendemos, es precisamente eso que ya mencioné anteriormente, que debemos de estar preparados para cualquier sorpresa que se nos pueda dar, y ya se nos ha dado. Ya se nos ha dado en muchos líderes que han caído, que han tropezado, pero ¿cuál ha sido nuestro reflexionar o nuestro actuar ante la actitud de ellos, ante su debilidad, ante su fracaso? ¿Ha sido de sentenciarlos, de juzgarlos, de decir, mira que no veía? No, esta es una actitud que debemos aprender de esto, a no tener esa actitud. ¿Qué piensan? Así debemos orar por ellos. Exactamente, o sea, nuestra actitud no es de juzgarlos, y es lo que la tendencia de nuestra carne es, y tal vez hasta gusto alguno nos pudiese dar de esto. Y recuerden que Jesucristo dijo, desear a los demás lo que ustedes quieren que los demás deseen para ustedes. Entonces, si a mí me va a dar gusto porque un hermano fracasa y cae y es quitado el título de pastor o de ministro, entonces, pues yo mismo estoy dictando mi propia sentencia. Porque quiero decir que eso mismo yo deseo para mí. No, nuestra actitud, lo que debemos aprender de esta actitud, que fue de aprender y entender que puede cualquiera de nuestros líderes, nuestro esposo o esposa, quien sea, caer, y nuestra actitud debe ser, Señor, perdónale, restáurale con amor, y ese debe ser una actitud, y no sentenciarlos ni juzgarlos. Entonces aquí vemos, sí, fue más justo el injusto, el pagano, que también entender eso, ¿verdad? Que fue el pagano más justo que el profeta de Dios, como nuestra hermanita Mendoza bien lo dice ahí. Pero eso tampoco le quitó la virtud al profeta, a Abraham, sino que Dios lo utilizó a él para que orara por el pagano, aunque el pagano era el justo. Eso es también un aprendizaje muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido de Dios, elegidos por él. Bien, nuestra hermanita Claudia tiene sueño, está aburrida. A ver, ¿por qué no anotó las preguntas? Ahorita ya vienen para que nos ayudes en las otras preguntas, ¿ok? Ok, vamos a ir a la número 3, ¿verdad? Si no hay más hermanos que nos están cooperando, entonces vamos a ir a la número 3. Dice, ¿qué es lo que aprendemos del remedio de Dios? Del remedio de Dios que dio en dos partes en esta situación. Versos 6 y 7, versos 14 al 18. Esto es muy importante, ¿verdad? Ya lo mencioné anteriormente, así que vamos a ir al verso 6 y 7 y luego el verso 14 al 18. Adelante. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí.
y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es verso 14 al 18 ahora. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: He aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira, que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ok, entonces en esta pregunta dice, ¿qué es lo que aprendemos del remedio de Dios que dio en dos partes en esta situación? ¿Cuáles eran las dos partes del remedio, recuerdan? ¿Cuáles eran las dos partes del remedio? Es mi pregunta hacia lo que estaban escuchando. Dice nuestra hermanita, la oración de un justo imperfecto vale mucho. Dice, abre la matriz de las mujeres del reino y hubo bendición. Ok. Bien tu respuesta. Gracias, hermanita María Mendoza. Dice nuestro hermano Jacinto Mota, Dios protege a sus ungidos. Salmo 26, Dios protege a sus ungidos. Bien, no sé si, mientras le voy a pedir a nuestra hermanita Claudia si puede buscar el Salmo número 20, el verso 6, y luego gracias, hermanita Mendoza. Sí, se me había escapado nuestro hermano. Dice Jack Mott, amén, nunca debemos. Ok, bien. Entonces, aquí tenemos el remedio en dos partes, lo vemos en parte de la introducción y en la lectura bíblica que acabo de leer nuestra hermanita. El remedio en dos partes está aquí. Dice, en la introducción dice, era un asunto de vida o muerte, pero Dios tiene un remedio en dos partes. Abimelech debe regresar a Sara, esa es la primera parte del remedio, con Abraham. Esa es la primera parte del remedio. Abimelech debe regresar a Sara con Abraham, y la segunda parte es que Abraham debe orar por él. Esto es bien importantísimo. Entonces, la pregunta es, vamos a ver el salmo para lo que nos presentó nuestro maestro Jack Mota, el número 20, el verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Por eso le digo que ser un hijo de Dios no tiene precio, porque cuando somos un hijo de Dios, así actuemos más mal que los paganos, Dios nos utiliza ¿para qué nos tiene utilizados aquí? No nos tiene por perfectos. No, a nadie tiene por perfecto. Si Dios quiere que nos perfeccionemos cada vez más, eso sí, y que de los fracasos vayamos fortaleciendo nuestra fe y aprendiendo y seguir adelante. Pero Dios, eso es lo especial, y siempre lo he puesto en un tema que es mi favorito, que se llama Una Nueva Criatura, como la importancia, y siempre lo ilustro, de la importancia, por ejemplo, de ser residente de aquí, de este país, de Estados Unidos. Porque somos muy diferentes, aunque somos iguales, o lo puedan considerar, a personas que están aquí de una manera que no tienen documentación legal. ¿Por qué? Porque esas personas siempre andan temerosas, que manejando, que no tienen licencia, que la policía, que la migración, que siempre están en temor, y así lo estábamos antes, así lo estaba yo antes de que Dios me diera la virtud y este país la oportunidad de ser residente y luego ciudadano. Con el temor de ir manejando, que si me para la policía, que si viene la migra, que si me agarra, sí, el temor. Y aún así, ya siendo ciudadano de aquí, la persona que puede cometer el peor violación o crimen o asesinatos o algo, lo meten a la cárcel, pero no lo van a deportar a otro país, se queda aquí mismo en este país, porque tiene los derechos, ya es ciudadano de aquí. Cuando somos ciudadanos del reino de Dios, es lo mismo, o sea, Dios nos sigue utilizando, Él nos perdona, no nos va a expulsar de su reino, al menos que también ya dice que si
si volvemos atrás a practicar las obras que practicábamos nosotros, dice que la justicia que hemos hecho no nos contará, porque ya si hemos dejado a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, después que Dios tanto le decía que se arrepintiera, ellos no quisieron y Dios los desechó. Entonces, aquí en este caso estamos viendo el remedio en dos partes. Asunto de vida o muerte, un remedio en dos partes. Abimelech debe regresar a Sara y Abraham debe orar por el rey para su tanto sanación y salvación, porque era un asunto de vida o muerte. Entonces, déjenme ver si tengo una parte aquí para esta pregunta, porque también es interesante. Dios siempre, este es lo que quería también mencionar. Nosotros, como escogidos de Dios, en el trimestre pasado, que fue un año, fueron 4 trimestres que utilizamos como sacerdotes de la reconciliación. Porque Dios, ¿por qué causa en 2 de Corintios capítulo 5, versos del 14 o del 13 en adelante, nos está hablando acerca de que Dios quiere restaurar todas las cosas que están rompidas, que están las enemistades y todo. Él nos hizo ministros o reyes, nos hizo sacerdotes de la reconciliación, porque Dios quiere reconciliar todas las cosas. Entonces, Dios siempre busca reconciliar y restaurar situaciones que pareciesen estar condenadas a la muerte. Abimelech debía regresar lo que había tomado. Las terribles consecuencias de su adulterio se manifestarían estando consciente o no. Es por eso le menciono lo que la humanidad ahorita en estos tiempos, estén conscientes o no de lo que estén haciendo, así crean en lo que crean y creen que está bien, las consecuencias vendrán sobre ellos el día que se llegue el juicio. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es, aunque va a aplicar en la primera pregunta de nosotros, cuál es nuestra actitud? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Aquí estamos viendo qué es lo que aprendemos del remedio, lo que aprendemos del remedio, precisamente, en este asunto, es, en los versos, es que Dios le señala a Abimelech el pecado y la sentencia de muerte también, que es una sentencia de muerte. Y luego ahí está la gracia de Dios donde le dice, es como si te dijeran, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Es todo el evangelio, el mensaje está ahí. Ahí está encerrado en esta historia. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para el Salvador, Señor nuestro. Ese es todo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees, si no lo aceptas, tú escoges la muerte segunda. Ahí está todo el mensaje del Evangelio encerrado en esto. A manos de los sacerdotes de júbilo que Dios ha escogido a nosotros, porque Dios nos ha escogido, nos ha hecho el llamado y ha bendecido a esta familia con virtudes y defectos, con tropiezos y resbalones y caídas o actitudes que tal vez, como decimos, la segunda dice decepciones por algunos defectos de carácter que tengamos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero somos personas escogidas por Dios. Entonces lo que aprendemos aquí precisamente es eso. En este caso, nuestra lección es entender que puede haber personas paganas que son más íntegras que nosotros, pero nuestra responsabilidad es orar a Dios por ellos para que Dios los traiga a su reino, exactamente. Ese es el mensaje principal. Tenemos a nuestra hermanita María Mendoza, orar mucho unos por otros, orar, ¿sí? Y unos por otros y por ellos, sobre todo, por esa gente. A veces a nuestras propias familias les predicamos, oramos o predicamos, pero nunca, tal vez se nos escapa pedirle a Dios que Dios les abra los ojos del entendimiento y que los traiga a su reino.
Tal vez eso nos escapa de decir, Señor, te pido por mis sobrinos, por mis sobrinas, por toda la humanidad, que tú los traigas, que tú les des el entendimiento, porque nosotros no se lo podemos dar, Dios es el que nos puede dar, así como hizo con Abraham. Bien, asunto de vida o muerte, un remedio, 2 partes. Abimelech devuelve a su mujer y Abraham, aunque era él el culpable, él tiene que orar por el rey, y lo hizo así, y Dios actuó, y aún aquella maldición que había caído sobre ellos de hacer estériles a las familias de Abimelech, a la casa de él, a su reino, dice que Dios le volvió otra vez, le sanó otra vez sus familias y su tierra aún. Muy bien, vamos a pasar si no hay más, le enviamos un saludo a nuestra hermanita Carmen Santana, hasta Elgin, ¿verdad? Nuestra hermana de Elgin, tengo entendido que nos está acompañando. Muy bien. Muy bien, vamos a ver, hable acerca de esto. A ver, ¿nos puede leer, hermanita Claudia? ¿Se identifica usted con Abraham al luchar contra un mal hábito de toda la vida? Ahí está la respuesta, y es para cada uno de nosotros. No sé si tienes alguna respuesta a la pregunta. Esta ya sí aplica a nosotros. Sí. No. ¿No? ¿No te identificas con él ni nada? ¿No? Nuestra hermanita Claudia no se identifica con Abraham. Okay. Yo sí me identifico con él. Yo sí me identifico con él porque entendemos que Abraham era un hombre humano real, pero no era perfecto. No era perfecto. Él tenía sus defectos, pero una cosa muy importante, estaba comprometido con Dios. Yo me identifico igual que él, porque soy un hombre imperfecto. Eso lo reconozco y lo reconoceré siempre. Y tal vez si algún día llegara a un nivel de santidad donde fuera perfecto, aún yo no lo reconocería, sino seguiría reconociendo que soy imperfecto. Pero también consciente totalmente y comprometido con el llamado que Dios ha hecho a mi vida, eso sí. Y no me presento aquí, como siempre se lo he dicho, porque sea el mejor y el perfecto. No. Lejos está de mí esa vanagloria o esa pues sería inclusive mentira. Sí, yo sí me identifico con él, pero también, al igual que Abraham era un hombre presto al llamado de Dios, obediente, porque andaba como Dios le había mandado, así yo también me siento comprometido al llamado que Dios hizo para rescatar mi vida de la muerte segunda, y también en el llamamiento que Dios ha hecho para ser utilizado en su obra del ministerio, en orar por los demás, en interceder por los demás, en estar a su servicio. Yo sí me identifico. ¿Qué más tenemos? Nuestra hermana, no tenemos más comentarios al respecto, ¿ok? Yo sí me identifico, y pues ya les mencioné que con mis virtudes, con mis defectos, con mis errores, con mis defectos en carácter, si lo pueden llamar así, pero muy comprometido, eso sí, muy comprometido al llamado de Dios, muy comprometido en su servicio, y en el afán de superar, claro, mi carácter también, mis defectos, mis defectos que provocan mis resbaladas y caídas cuando, si es que suceden, ¿verdad? Bien. Bien, creo que ya es lo que escribí aquí. Bien, vamos a ir al número 2, si no hay más hermanos que nos acompañan. Dice así, hermanita Claudia. ¿De qué manera el fracaso de Abraham le hace a usted ver a los fracasos de otros? ¿De qué manera el fracaso de Abraham le hace a usted ver el fracaso a los fracasos de otros, verdad? Bien. Aquí es donde vamos a entrar en lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que cuando un líder fracasa, nos decepciona. ¿Sí? Nos decepciona. Muchos, inclusive, por cuántas veces ha sucedido que se desintegran las iglesias, la mayoría de la congregación se resfría y se desintegran. Iglesias que un gran número de congregación. Entonces, esto es parte de lo que debemos de aprender, lo mencionado en la pregunta número 2 anteriormente. Aprender a no poner nuestros ojos en el liderazgo, sino en aquel que sí nos va a salvar. Porque, ¿qué pasa?
cuando un líder nos defrauda, decimos, nos enfriamos y nos retiramos de la iglesia, nosotros mismos nos vamos otra vez a la muerte segunda. Después de que ya Dios nos ha restaurado, ¿por qué? Porque no habíamos aprendido como estamos aprendiendo hoy, que no debemos poner nuestros ojos en el líder, sino en el líder de la iglesia, de la congregación, ni en tu propio esposo, ni en tu diácono, sino poner los ojos en el autor de la fe, en Jesucristo. En Él sí, porque Él no nos va a fallar jamás. Y trabados de su mano o de su pierna así, de si no te suelto, aunque fallemos, yo es lo que hago. Cuando llego a fallar, yo digo, perdóname, Señor, pero si no me perdona, yo me voy a trabar de tu pie como lo hizo Jacob con el ángel. Digo, no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que me perdones. Y no, en Él sí, en un líder no. No pongas jamás tus ojos. Entonces, parte de lo que estamos viendo aquí dice, estamos en la 2, ¿verdad? ¿De qué manera el fracaso de Abraham hace a usted ver el fracaso de otros? Ok, ahora vamos a ir si nos defraudan, ¿verdad? Nos desilusiona, pero aprendemos a que aún el más grande líder puede fallarnos, y no nada más una vez. Tal vez puede fallarnos más de una. Y eso hay que mantenerlo en mente, y hay que mantener también cuál debe ser nuestra postura hasta una semejante situación. ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Echarle más piedras y criticarlo y nosotros ser jueces? No. Orar a Dios, darle la mano, llamarlo, darle la mano, extender nuestra mano y decir, estamos aquí, vamos a, como dice la Escritura, que con amor nos reprendamos los unos a los otros, con amor levantemos a aquel que está caído, porque una persona que fracasa y cae se siente desmoralizada en su abatimiento por el pecado, al reconocerlo, se siente tal vez hasta con ganas de suicidarse. Entonces, en lugar de ayudar a que se suicide, vamos a decir, hermano, estamos contigo, sabemos que eres humano, que has fracasado, pero cuenta con mi apoyo moral, con mis oraciones hacia Dios. Esa debe ser nuestra actitud, y eso nos ayuda a tener una conciencia más limpia, una alma más purificada, una conciencia más limpia, que no hay mejor almohada que una conciencia limpia, que una conciencia tranquila, no lo hay. Nuestra hermanita Mendoza dice, sí, oro por mí para que Dios me quite el mal hábito de juzgar a nadie y quitar la viga de mi ojo para poder quitar la paja. Amén. Exactamente, porque has entendido el concepto que menciona Jesucristo en el capítulo 7. ¿De qué manera nosotros vamos a quitar la paja de un ojo de otra persona cuando la viga de nosotros es más grande? Cuando estamos criticando, cuando estamos sentenciando a muerte a las personas que caen o tropiezan, o inclusive que, como hemos visto, que el justo era el rey, porque fue engañado, y el pagano fue el justo, y el que era hijo de Dios y que debería ser el justo, fue el imperfecto que fracasó, y aún el que Dios utilizó para rescatar al pagano y que le perdonara a Dios. ¡Wow! Muy grande enseñanza hay aquí, así que... ¡Wow! Gracias, hermanita Mendoza, toda la razón tiene. Dice nuestro hermano Jack Mota, que Dios no os ayude a ser perfectos. Deuteronomio 19:13. Deuteronomio 19:13 lo vamos a ver, y dice nuestro hermano Moisés Díaz, gracias por participar, le damos la bienvenida. Tardecito parece un sueño, dice, mi abuelita decía que cada uno cuide su liena. Lengua será. Su lengua, quiere decir, yo creo, ¿verdad? Dice su liena, bien. 19:13. Deuteronomio capítulo 19, versículo 13. Yo tenía algo aquí para esta respuesta. Dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿No le compadecerás? Ajá. ¿No le compadecerás? ¿Ese 13? Sí, 19:13. Ok, dice, a ver, déjame ver. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Uh-huh. No, dijo 18:13. 19, dijo 19, porque no sí, me pero da. ahí dice 18:13. A ver. Oh, ya le cambió. Ok, uh-huh. Ok, porque ese no me daba la respuesta. Vamos a ver 18:13, ¿qué dice? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Eso dice. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Uh-huh. Bueno, pues Dios quiere que seamos perfectos.
Pero, pues, bueno, ojalá que algún día yo pudiese decir que soy perfecto, ojalá que algún día pueda lograrlo. Si nuestro hermano tiene esa convicción, pues qué bueno, ¿verdad? Dice línea, en lugar de Liena dice línea. Mi abuelita decía que cada uno cuide su línea. Pues sí, exacto. Entonces, estamos en la número 2, ¿verdad? ¿Qué le había puesto yo aquí? En la número 2. ¿De qué manera el fracaso de Abraham hace usted de los fracasos de otros? Le hace a usted ver los fracasos de otros. Bueno, pues algunos juzgarán, de qué manera le harán, pero algunos juzgarán, otros sentenciarán, pero lo que hemos aprendido y lo que debemos de aprender es, en primer lugar, no condenar a otros, así sean paganos o no. El que los condena, pues ya miramos que dice que hagan, conozcan a Dios o no, la paga llegará algún día, lo conozcan o no. Entonces nuestra actitud hacia ellos no es juzgarlos, sino ponerlos siempre en las manos de Dios, en otras palabras, eso es. Pues decir, Señor, perdónales, ayúdalos a arrepentirse, a venir a tus caminos. Esa es nuestra... Y nosotros, pues, cuidar nuestra línea también, y como dice, entendiendo nuestras virtudes, nuestras flaquezas, como el otro día compartió, creo que nuestro hermano Moisés, donde dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque también el apóstol Pablo estaba ahí batallando, y Dios le dice, ¿sabes qué? No te esfuerces más de la cuenta, bástate mi gracia, y yo me encargo de lo demás. Entonces, allí vemos como el apóstol Pablo fue también creciendo y poniéndose firme en su fe, hasta que llegó al punto de decir, sí, ya he peleado la batalla y la he ganado. Ya solamente estoy esperando el galardón que Dios me da. Y ese es el objetivo y el propósito y la meta de cada uno de nosotros. En los balones, dijo, dejando atrás esos los balones y proseguir al blanco en Cristo solamente, no en el líder, sino en Cristo. Bien, vamos a ir a la número 3, si no hay más hermanos participantes. Dice así. La 3. ¿Podemos juzgar mal a los cristianos? ¿Cómo debemos orar por ellos? Ok, aquí está la pregunta. ¿Podemos juzgar mal a los que son dos preguntas? A los no cristianos. ¿Podemos juzgar mal a los no cristianos? ¿Cómo debemos orar por ellos? O sea, esto está también muy interesante. ¿Los podemos juzgar mal? No. Recordemos que ellos desde siglos y generaciones han sido instruidos en el error. Ciertamente, ya leímos, ya entendemos que conozcan a Dios o no, las consecuencias llegarán algún día. Así como Dios dice que estaba sentenciado a muerte a Abimelech, y Dios le dijo, ok, en 2 partes iba a solucionar el problema. Tú estás en un error porque estás tomando la mujer de otro, sea por engaño o lo que sea, pero la sentencia viene sobre ti. Era justo porque lo habían engañado. Quiero que entendamos muy claro esto. Abimelech era justo y íntegro, pero lo engañaron, pero en el engaño él cometió también, estaba sentenciado a muerte, junto con todo su reino. Entonces eso es lo importante aquí. No debemos juzgar a los demás, no debemos juzgarlos entendiendo, acabo de mencionar, que por miles de generaciones han sido engañados en el error. Pero sí debemos, como Dios lo hizo con Abimelech, decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tu pecado, porque aquí está el plan de salvación de Dios. Y así como a Dios le dijo a Abraham, a Abimelech, porque si no devuelves a Sara, su esposo, vendrá destrucción contra ti, y no solamente contra ti, sino contra tu familia. Entonces, aquí tenemos las 2 preguntas. La primera es que no debemos juzgarlos. ¿Y cómo debemos orar por ellos? Precisamente debemos ponernos en las manos de Dios, y cuando esté a nuestro alcance de hablar con ellos, decirle el plan de salvación de Dios. Y decirles que se acojan a ese plan de salvación, que las puertas del reino están abiertas. Pero si las puertas están abiertas del reino y ellos pasan por la banqueta que está al lado y no entran, pues algún día ya saben que ahí está la puerta de la entrada al reino, y algún día, aunque no conozcan a Dios verdadero, va a llegar el juicio contra ellos. Porque de que va a llegar, va a llegar. O sea, aquí está la oportunidad, y este es nuestro trabajo. No juzgarlos, no criticarlos,
pero sí hacerles saber que nosotros pertenecemos a un reino, como lo tratamos en el tema de anoche, que somos un reino adquirido por Dios y que nosotros les invitamos a formar parte del mejor reino de los cielos y la tierra, porque nuestra enseñanza, nuestra guianza no es de hombres ni de tradiciones humanas, sino que viene de Dios, y es lo que vamos a tratar, si Dios permite, en el tema de las 4 de la tarde, ya que anoche nos enfocamos como Dios ensalzó a su pueblo, lo levantó y les dijo que guardaban sus mandamientos, sus estatutos y ordenanzas. Entonces ahora vamos a hablar de las leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios quiere que también nosotros, que Dios le dio a Israel y que quiere que nosotros también cumplamos, para aquellos que no entendieron, que se leía pero no leímos cuáles eran. Esa va a ser nuestra segunda parte en este tema de la tarde. Así que, bien, remedio en 2 partes. Abraham, no, aquí lo tenemos atrás, pidiendo a Dios que se arrepientan del pecado y vengan a los pies de Cristo. Esa precisamente es lo que debe de ser nuestra actitud, ¿verdad? Puede haber personas más íntegras que nosotros, ¿ok? Como ya lo mencioné, pero Dios nada tiene que ver con ellos, sino con nosotros, que nos ha hecho responsables como reyes y sacerdotes de júbilo para traer y escoltar más almas perdidas y traerlos a los pies de Cristo. Entonces, esa es nuestro trabajo, de que Dios está restaurando las cosas, las relaciones rotas y rompidas las está restaurando, y Dios lo hace a través de nosotros. Por eso nos ha escogido y debemos de asumir nuestra responsabilidad tal como lo es. Así que eso es nuestro trabajo. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, que aquí nos está ayudando, y tengo entendido que en el trabajo donde ella está y donde busca la oportunidad, comparte el evangelio con las personas cuando considera el momento propicio y oportuno para hacerlo. Tengo entendido que lo hace, ¿verdad? Yo lo hago pues lo hago aquí todo el tiempo que estoy transmitiéndoles, y también cuando tengo la oportunidad en mi trabajo, donde quiera que ando, pues también eso es lo que debemos hacer, y esa es nuestra actitud, pero jamás juzgarlos y menos sentenciarlos a la muerte, a menos que estemos basados en la palabra de Dios, porque siempre es bueno decir que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que en él cree y se acoge a él, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar a esta? ¿No? Muy bien. Dice, vamos a concluir pues, hermanos. Dice así: aplique, examine sus propias imperfecciones y luchas habituales, y cómo impactan a su familia y a la comunidad. A veces hay luchas o defectos personales que no afectan más que tal vez a tu vida espiritual en cierta manera. No afectan a segundas ni terceras personas, ¿verdad? Pues bueno, en cierta manera. Lo malo cuando hay imperfecciones en la persona que afecta literalmente a toda tu familia, como puede ser casos de adulterio o malas cosas que haga uno que tiene que ir a la cárcel, ahí afecta también. Entonces esto es muy importante, que a veces hay malos hábitos que simplemente te afectan a ti en lo personal, pero no a segundas ni terceras personas. Entonces esto es interesante aquí. Examine sus propias imperfecciones y luchas habituales y cómo impactan a su familia y a la comunidad. Llévelas a Dios en oración y practique el poder de la oración con su familia. Recuerden lo que decía, nuestro hermanito Moisés dice, nuestra hermanita María Mendoza, si tienes, nos está buscando Proverbios, muy bien, excelente. Dice, vamos a leer Proverbios 9 antes de pasar a la respuesta de nuestro hermano Moisés. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así que ahí tenemos el proverbio, la cita que nos provee nuestra hermanita Mendoza. Pero también a veces dice en la escritura ahí mismo, también el proverbio dice que si instruyes al necio, si quieres instruir al necio, dice que te aborrecerá, porque el necio no va a hacer caso y te lo vas a echar de enemigo. En lugar de agradecer o de reconocer, el necio te lo echas de enemigo. Y a veces que estamos predicando la palabra de Dios, cuando la gente cierra sus oídos, te los echas de enemigo, no quieren escuchar la verdad ni para nada. Pero bueno, como acabamos de ver, que la escritura dice también que
si conocen a Dios o no, algún día llegará el que tendrán que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es orar por ellos, seguir predicando y no sentenciarlos, no, pues ya no te voy a predicar, ya no te voy a hacer, o así sucesivamente, sino que hay que estar siempre orando por ellos. Bien, dice nuestro hermano Moisés, ya habíamos leído lo que... No, ahí abajo. Dice mi abuelita, ok, ya lo leímos esto. Dice Moisés Díaz, dice, juzgas posiblemente, sí, pero no condenarlos, ya que si podemos hacer diferencia entre lo que hacen bien o mal, pero no condenarlos. Exactamente, sí debemos, pues sí debemos de reprender, ¿verdad? En nuestras predicaciones, o si se presta la ocasión de manera directa, sí debemos, porque para eso estamos para reprender, pero no para condenar, sino para de una manera apropiada hacerles saber que hay error. Como leímos en nuestra encabezado, ¿verdad? Dice así, la oración eficaz del justo puede mucho, pero la parte segunda dice, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, lo salvará de muerte, o sea, lo salva de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, cuando yo no venía a los pies de Cristo, multitud de pecados diarios, simplemente con no estar viviendo en los caminos de Dios, era una multitud de pecados que me estaba atribuyendo a diario, en los lugares donde me encontraba, también diciendo maldiciones, fumando, tomando, haciendo cosas que no son agradables, son multitud de pecados. Pero la persona que me llevó el mensaje y que me trajo, eso cubrió multitud de pecados que ya no los sigo practicando, y también de la muerte segunda. Es lo que está tratando aquí. Me está cubriendo, sepa que el que haga volver al pecador del error, del camino donde se encuentra, salvará de muerte su alma, lo salvará de la muerte segunda y cubrirá multitud de pecados. Está interesante. Entonces es lo que estábamos leyendo aquí con nuestro hermano, no condenarlos, sino que, sí, dice, debemos estar en oración por ellos, no importa cuánto mal hacen o causan. Exactamente. El que va a juzgar por eso es Dios. Y nuestro trabajo es estar en oración con ellos, exactamente. Dice, pero el rey no fue necio. Esa es otra parte muy importante, que el rey era prudente y él no se aferró a ver, dice, no, pues yo me quedo con esta mujer. Ya, bajo la advertencia que Dios le hizo ahí, su reaccionar fue inmediatamente informar a su pueblo. Y eso fue una actitud muy importante del rey, informar a su pueblo de la sentencia que Dios ya había dictado contra él y con todos ellos. Con todos, porque dijo que moriría él y todo su reino, todo su imperio, todo su reino, su familia, sus criados, todo lo que tenía ahí. Y obviamente se entiende que todos reflexionaron, pero aquí el rey, como era el líder, vino y regresó a su mujer y le dijo a Abraham, ¿por qué me has hecho esto? Me hiciste una injusticia y ahora yo estoy en problemas por tu culpa, en otras palabras. Entonces está interesante, nuestra lección está muy enriquecedora. ¿Ok? Exacto, es el mismo mensaje para las personas hoy. Cuando les decimos que los que practican, y yo siempre leo ahí en el capítulo 5 de Gálatas, entre otros muchos, que los que practican todas esas cosas dice que no heredarán el reino de Dios, que son dignos de muerte segunda. Y la gente que es necia, no responde. No responde. Eso, y tarde o temprano llegará, porque el juicio llegará, conozcan a Dios o no, llegará el juicio contra ellos. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se vengan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Cristo para que alcancen la vida eterna y eviten la muerte segunda. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro afán, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro impulso y mi pasión de compartir la palabra de Dios. Precisamente eso es. No tengo ningún beneficio, ninguna ganancia, aunque sí tengo beneficio de la satisfacción cuando una persona se arrepiente, y del beneficio que cuando Cristo venga me rendirá cuentas y Él se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo a través de la oportunidad que me dan de servir a otros, en predicar la palabra y llevar el mensaje de salvación. Pero el rey no fue necio, y eso es lo que el mundo sí lo es hasta el día de hoy, porque no se les dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino y no abren los ojos, no entienden, pero bueno, hay que seguir orando por ellos. Gracias por sus respuestas al hermano Moisés, nuestra hermanita María Mendoza, nuestro hermano Jack, y pues a todos los que se unieron a nuestra transmisión les damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Dios primero porque
pues ha permitido ser unos instrumentos en sus manos para llevar a cabo pues esta escuela, ¿verdad? Este servicio que es muy importantísimo para nosotros, de bendición para nosotros, como lo será también para ustedes que nos están viendo y aquellos que en el futuro verán estos programas, estos temas tan importantes. Así que vamos a despedir el servicio en una oración y después pues yo ya saludé a todos, simplemente daré una repasada a los nombres de los que nos acompañaron esta mañana y no se les olvide que hoy a las 4 de la tarde, tiempo de Illinois, tendremos, si el Eterno lo permite, nuestra última predicación. Así que les invitamos que se queden con nosotros o que nos acompañen a esa hora. Ahorita son las 12 del mediodía aquí para aquellos que viven en un lugar para aquellos que viven en un lugar donde el tiempo es variado, o en otro país, pues que nos puedan acompañar a las 4 de la tarde, teniendo aquí en Illinois ahorita las 12 del mediodía. Así que nuestro hermano Jack menciona Mateo capítulo 5, verso 44, muy interesante, el voz de Jesucristo dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Ese es precisamente nuestro trabajo, esa es nuestra labor, eso es lo que nuestro responder ante las personas, aún siendo enemigos nuestros, aún a las personas que nos desean a lo peor a nosotros, nuestra actitud debe ser de una manera diferente, entendiendo esto, que todo lo que nosotros deseemos a los demás repercute contra nosotros y contra nuestra familia. Por eso si alguien nos maldice, nosotros si los maldecimos también, ninguna ganancia, ningún beneficio tendremos de Dios. Si nosotros los bendecimos, entonces las miles, múltiples bendiciones vendrán sobre nosotros. Porque Dios dice, Jesucristo dijo, todo lo que ustedes quieran que los demás deseen para ustedes, deseenlo para ellos. Y lo que sale de nuestra boca, sea de bendición, vienen bendiciones. Si es de maldición para otros, la maldición caerá sobre nosotros mismos. Así que bien, gracias por tu cita, hermano Jack Mota. Gracias por su última cita, muy importante. Y esto es así, orar por ellos, por los que nos maldicen, nos maltratan y pues los que injurian y todo. Así que vamos a dar por concluida nuestra lección y luego vamos yo voy a leer sus nombres o comentarios que hayan surgido o que surjan después de esto. Así que si gustan, vamos a inclinar nuestro servicio y vamos a dar gracias a Dios por su servicio. Y permítanme, antes de eso, antes de ir ahí, bueno, la bendición la voy a dar en la tarde cuando ya sea la última oración, ¿ok? El último servicio. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, estamos ante tu divina presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo, reconocido que eres el único Dios vivo, verdadero, poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios poderoso que hizo los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay, y le pusiste leyes y te obedecen hasta el día de hoy, glorioso Señor. Ante ti estamos agradecidos por tu gran amor, por tu misericordia que has tenido para con nosotros, de haber hecho el llamado, Señor, y has puesto en nuestros corazones aceptar el llamado de tu Hijo amado Jesucristo para la vida eterna, y el llamado también hacia el ministerio de poder ser sacerdotes de júbilo, con el propósito tuyo, Señor, de que a través de nosotros puedas escoltar más almas a los pies de Cristo para tu reino. Ese es nuestro afán, esa es en particular mi pasión, no porque sea perfecto, tú lo sabes que no lo soy, Padre glorioso, pero sí en tus manos divinas me encomiendo, y en mis resbalones o en tropiezos, siempre mi mirada va quedando atrás todas esas cosas podridas, Señor, y mi mirada está puesta en el autor de la fe, tu Hijo amado Jesucristo, en ti, Padre glorioso, extendiendo siempre mi mano para que no me dejes caer, y para que si caigo y tropiezo y caigo, Señor, no me dejes ahí, sino me levantes con mano fuerte y poderosa, al igual que mi esposa, que mi familia, Señor, igual que a todos en este hogar, Señor, y a todos aquellos que has hecho el llamado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar a tu servicio, para que a través de esta familia que tú has bendecido, puedas bendecir a otros, Padre eterno, siendo utilizados como vasos útiles y limpios en tu mano, a tu ministerio, a tu favor, Señor, para que así a través de nosotros, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de tu palabra, puedas edificar a otras almas, Señor, a otras personas. Gracias por tu oportunidad. Asimismo te doy gracias por nuestros hermanos que han tenido a bien acompañarnos de una manera simultánea.
a los que han participado, Señor, interactuando con nosotros, bendición y múltiple, doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, ese gozo que hay en sus corazones, para que ellos, así como recompensa, sigan teniendo la voluntad de participar. Aquellos que en el futuro mirarán esas transmisiones, también te deseo una bendición muy especial para ellos, y que así el mismo mensaje ha de alcanzar para ellos, Señor, al escuchar estos temas, y que tú tengas misericordia de ellos, les haga reflexionar, y así como el rey no fue necio, sino que atendió a tu mensaje de ser obediente, así también ellos, Señor, cuando el pecado se les señale por medio de tu palabra, puedan volver regresar a tus caminos, para que así puedan salvar su alma, Señor, de la muerte segunda, y puedan regenerarse y evitar multitud de pecados. Gracias por todo, por tu gran amor, por tu misericordia, por pedirte todos estos favores y agradecimientos, pidiéndote también que bendiga, Señor, y des consuelo a aquellos que hayan perdido un ser querido por causa de la pandemia o por cualquier otra enfermedad, que tú consueles sus corazones y solventes su dolor. Asimismo te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que con mano fuerte y poderosa puedas reprender esa enfermedad en ellos y puedas librarlos de ese malestar, de ese mal que los acongoja, Señor. Gracias por todo en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Hermanita Claudia, queda despedida de la clase. Dios le bendiga y gracias por ser un instrumento utilizado por Dios. Dios le bendiga. ¿Ok? Así que otra vez vaya a revisar los que nos acompañaron. Brevemente, pues creo que ya mencioné el nombre de todos. Y si se me escaparon algunos, ahorita vamos a ver. Bueno, gracias hermanita María Mendoza, lo cual nos acompañó de manera virtual, y sé que más tarde la tendremos aquí, si el Eterno Dios lo permite. La tendremos aquí con nosotros y junto al hermano Miguel Mendoza, nuestro hermano Yeg Mota, también muchas gracias por su participación. Nuestra hermana Esperanza Laureano, también por ahí le dimos un vistazo, gracias por habernos acompañado. Nuestro amigo y sobrino Giliño Rivas, que nos acompañó, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Dios te bendiga, mi hijo, y te guarde siempre, y este mensaje pues ahí está, para que pues podamos todos formar parte algún día del reino de Dios. Serías bienvenido, al igual que los demás. Margarita Carrera nos acompaña también, le damos la bienvenida. Tengo entendido que, bueno, a lo mejor nos acompaña más tarde, no sé si tendrá planes de venir a acompañarnos acá más tarde con nuestra hermana María Mendoza, pero bueno, ahí está de ella, si Dios, si tiene voluntad de venir, siempre tiene las puertas abiertas también de este hogar. Juan Carlos Ocampo, nos da gusto haberlo tenido con nosotros, muchas bendiciones para su familia, Dios te bendiga, mi hijo. Alexander López, también le damos la bienvenida y le deseamos muchas bendiciones, muchas gracias. María Mendoza, nuestro hermano Yeg Mota y nuestro hermano Moisés Díaz por haber interactuado. Carmen Santana, también le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta preciosa tarde. Yo creo que es todo, así que Dios me los bendiga, me los guarde a todos. Nuestra hermanita Carla Day se unió a nuestra transmisión. Ya al último le damos la bienvenida también a nuestra hermana Irene Campuzano. Bienvenida, hermanita. Dice, Dios te bendiga grandemente siempre, bro. Dice Claudia, los amo mucho. Gracias, hermanita María Mendoza, también las amamos en gran manera. Margarita Carrera dice, paz a vos, bendiciones, a vos paz. María María Mendoza, perdón, dice, sí va a ir Mague con nosotros, ok, entonces así va a venir nuestra hermanita Margarita, la vamos a tener por acá, nos va a dar mucho gusto que nos visite. Así que gracias a todos, pues por haber estado disfrutando de estos momentos extraordinarios como este servidor, muy contento de haber sido un instrumento junto con mi esposa utilizados por Dios para honra y gloria de Él y para edificación de su propio pueblo. Así que gracias a todos, Dios me los bendiga y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.